San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa. Buenas tardes, arequipeños querendones, bravos y valientes como el Misti. Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música. Todos peguémonos ya a la radio, que ya empezó la hora solo para Arequipa. Un discípulo es un seguidor o admirador de alguien. La palabra discípulo viene pues del latín discipulus, que significa estudiante, alumno o seguidor. Uno de los primeros lugares en donde apareció la palabra discípulo fue pues en la Biblia, donde significa seguidor de Jesús, a veces concretamente uno de los 12 apóstoles. Aunque todavía se utiliza con este sentido en las homilías cristianas, sin embargo, casi modernamente sirve a menudo para hacer referencia al seguidor o estudiante de un profesor o líder. Bueno, se ha dicho mucho sobre la filosofía del discípulo y el maestro. Por ejemplo, hay algunos dichos que dicen: si el discípulo está listo, el maestro aparecerá. O miserable cosa es pensar ser maestro el que nunca fue discípulo. O también, con el verdadero maestro, el discípulo aprende a aprender. Y cómo no, triste discípulo a aquel que no llega a superar a su maestro. Había un jovencito de más o menos 20 años que era un artista nato. ¿Qué digo artista? Un verdadero genio del arte, para hoy convertido en uno de los más grandes de la humanidad. Su padre era un reputado jurista que no quiso enseñarle su profesión porque en realidad era un hijo ilegítimo y hasta quizás ni siquiera era su hijo. Pero cuando su padre notó que este chico tenía una habilidad extraordinaria para el dibujo y la pintura, decidió hacerle el único favor que le hizo en toda su vida: llevarlo al taller de un afamado pintor italiano, que era su gran amigo y que era considerado hasta ese entonces como el más grande pintor de la época, y dejarlo allí para que ya no sea una carga en la casa. Este afamado pintor italiano se llamaba Andrea de Verrocchio y no tuvo ningún problema en aceptarlo como aprendiz de su taller. Es más, como vivía solo, estaba necesitando a alguien que lo ayude y que sea su cachirulo o chulío, como dirían los arequipeños, en los quehaceres del taller. Bueno, su padre, pensando ya en deshacerse prontamente de su hijo, lo dejó en el taller, quizás con la intención de ya nunca más volverlo a ver. Pero no sabía que le estaba haciendo el más grande favor de su vida y se iba a convertir en uno de los genios más grandes de la humanidad. Entonces Andrea de Verrocchio, coincidentemente, fue contratado para hacer una pintura que se llamó El Bautismo de Jesucristo, y empezó a pintar el cuadro y pronto terminarlo. Entonces fue que le encargó a este jovencito dibujar y pintar 2 ángeles niños arrodillados a los pies de Jesús. Lo increíble es que estos niños salieron tan hermosos que la gente, cuando veía el cuadro, inmediatamente elogiaba a los niños pintados por este jovencito y le restaban importancia al resto de la pintura. La humillación de Verrocchio al verse superado por su propio aprendiz y en su primer día de trabajo en el taller lo hizo caer en una terrible depresión que terminó por mandar al diablo toda su carrera artística.
nunca más volvió a pintar. Este aprendiz a partir de ese momento empezó a crecer hasta convertirse en el más grande artista del Renacimiento, y aunque no lo crean, inventó, recordando esta vieja anécdota de su maestro, una frase que quedaría impresa para la posteridad y que nadie pudo cumplirla, y que decía: pobre del aprendiz que no es capaz de superar a su maestro. Ciertamente nunca nadie lo pudo superar. Este gran artista es pues Leonardo da Vinci. Bueno, ¿por qué les he contado esta historia? Porque sepan que casi lo mismo sucedió con un jovencito arequipeño que llegó a Europa en tiempos de la independencia del Perú, en 1821, y tras ser, si cabe el término, el aprendiz de uno de los más grandes científicos del mundo de esa época, finalmente terminó por superarlo. Amigos arequipeños, solo un hijo de Arequipa podría ser capaz de acometer tremenda hazaña. Ese gran científico al que superó con creces el arequipeño fue pues nada menos que el alemán Alexander von Humboldt. Así es, la historia es tremendamente interesante, ya que sepan que von Humboldt fue polímata, geógrafo, astrónomo, humanista, naturista y explorador, e hizo viajes por diversas partes del mundo. Sepan entonces, amigos arequipeños, que este científico arequipeño, superando a su maestro, hizo los mismos y hasta más estudios que los que hizo von Humboldt. Pero para que puedan entender la genialidad de este arequipeño, que en el Perú, como ya es una costumbre, nadie lo recuerda ni le dan el lugar que se merece por ser arequipeño, les voy a contar brevemente su historia, que les aseguro los va a dejar con la boca abierta. Para que lo vayan sabiendo, este arequipeño es considerado por la comunidad científica con el título extraordinario de El Sabio Rivero, y considerado por otros países americanos, menos el Perú, como el pionero de las ciencias naturales en América Latina, que ciertamente ni tú ni yo habíamos oído hablar alguna vez de él, pero hoy lo vamos a conocer. Su nombre es Mariano Eduardo de Rivero y Ustaris, nacido en Arequipa en un mes como hoy, el 22 de octubre de 1798, 8 años después del nacimiento de Mariano Melgar. Y es que también nació, al igual que Mariano Melgar, en el seno de una familia española liberal al final del periodo colonial. Su educación básica o primaria la realizó pues en el seminario de San Jerónimo de Arequipa, en el tiempo en que Mariano Melgar dictaba ya cátedra allí. Sus padres, al notar sus aptitudes y capacidades, decidieron enviarlo a Europa para continuar sus estudios, y a la edad de 12 años, en 1810, enrumbó hacia Inglaterra. Allí se inscribió inmediatamente en la Academic Institution de Highgate, en Londres, escuela dirigida por el matemático Daniel Dowling. Esta institución tenía pues una fuerte inclinación hacia las ciencias naturales y las matemáticas, aunque también hacia la geografía y la historia. Bueno, para empezar, allí inmediatamente empezó a perfeccionar su conocimiento de lenguas, como el inglés y el francés, lo que le permitió en 1817, una vez completada la educación inglesa, trasladarse a París, donde continuó sus estudios en la Escuela de Minas y en el Jardin des Plantes. En la Escuela de Minas, en condición oficial de alumno extranjero, pudo aprender de muchos de los científicos más destacados del momento, para luego en el Jardin des Plantes, Rivero llevó clases sobre diferentes materias que constituían la historia natural. Entre sus profesores parisinos estuvieron pues grandes científicos como Pierre Berthier, René Gestas-Lluy, Alexander Brongniart, Louis-Joseph Gay-Lussac y Giorgio Huber. Pero el acontecimiento decisivo en la vida de Mariano Rivero, cuando residía en París, fue su encuentro con Alexander von Humboldt, el gran sabio alemán que le proporcionó cartas de reconocimiento que le abrieron las puertas de varios círculos académicos europeos. Y ya para finalizar sus estudios, Mariano Rivero completó su especialización como ingeniero de minas en la Escuela de Minas de Freiberg, el alma mater de Humboldt, donde llevó a cabo su primer trabajo de campo. Tras retornar a París, hizo un viaje de estudio a España. Sepan, amigos arequipeños, que gracias a sus primeras publicaciones científicas entre 1821 y 1822 dentro de los campos de la mineralogía y la química, pudo obtener la aprobación de sus profesores, que sentaron las bases de una futura carrera como científico.
por si no lo sabían y vayan sabiéndolo con orgullo, es el primer científico de la historia de América del Sur. Tanto así que con el advenimiento de las independencias de las repúblicas americanas, todos querían contratarlo para la creación y reorganización de instituciones científicas. Por ejemplo, Mariano de Rivero fue contratado en Londres por Antonio José de Irizarry para desempeñarse como director de minas de la República de Chile. Asimismo, el presidente de la Gran Colombia, el libertador don Simón Bolívar, decidió contratar científicos europeos que estudien e investiguen los recursos naturales del país y que auspicien el desarrollo de las ciencias naturales y de las técnicas mineras, para lograr así una mejora de la economía de la joven nación. Entonces, el ministro plenipotenciario de la Gran Colombia en París, Francisco Antonio Sea, contrató a Mariano de Rivero en mayo de 1822, quien había sido recomendado por Alexander von Humboldt como un joven científico de grandes conocimientos y porvenir, para que funde y dirija una escuela de minas en Bogotá, no sin antes fundar el Gran Museo de Historia Natural. Por falta de presupuesto para seguir con su trabajo, es que decide salir de la Gran Colombia. Entonces, viendo el brillante trabajo de este arequipeño, el mismísimo Simón Bolívar recomendó entonces su contratación al gobierno peruano a fin de desarrollar proyectos similares en el Perú, sin saber que él era peruano. ¿Qué digo peruano? Arequipeño. A partir de 1826 entonces en adelante, Mariano de Rivero realizó varias empresas en el Perú, impulsó una revista científica, fundó el primer Museo Nacional, creó la Escuela de Minas, sirvió como prefecto en regiones mineras, hizo publicaciones extensas sobre recursos minerales y escribió el primer estudio anticuario del Perú poscolonial, una obra de muchísimo valor, Antigüedades Peruanas. Este libro se publicó en Viena en 1851, año de su regreso a Europa, y que se tradujo, sépanlo amigos arequipeños, al inglés, al francés y al alemán al poco tiempo. Reinsertado en el mundo académico europeo, daba charlas sobre varios recursos peruanos y también sobre antigüedades. Murió en París en 1857 mientras se desempeñaba como cónsul general del Perú en Bélgica. Antes de morir, pudo dejar lista la edición de su colección de memorias científicas e industriales, una publicación en 2 tomos que se hizo en Bruselas. Y esto es, aunque muchos no lo crean, solo parte de su gran trayectoria, y por lo que es considerado un sabio. Por ejemplo, descubrió en 1821 un nuevo mineral originario de Bohemia, hoy República Checa, al que llamó Humboldtina, un oxalato de hierro en honor a su amigo y mentor Alexander von Humboldt. En 1821 publicó sus primeros trabajos científicos sobre su descubrimiento sobre cobre y salitre en la revista Annales du Génie du Physique de París. Además, hizo los descubrimientos y estudios durante su estancia en España del mineral llamado sepiolita, así como de las calizas litográficas. También descubrió el cristal gailusita, un mineral encontrado en Lagunillas, Venezuela, donde, dicho sea de paso, también ha hecho innumerables descubrimientos y estudios sobre las aguas termales. Allí nomás en Venezuela ha publicado 2 libros, Fuentes termales de la cordillera de la costa Mariana y el Castaño en marzo de 1823 y el itinerario de los llanos de San Martín y del río Meta, que forma parte de su colección de memorias científicas, agrícolas e industriales publicadas tardíamente en 1857. Ha publicado casi a la par tantas obras sobre los mismos temas que su propio mentor o maestro von Humboldt, a quien ciertamente le caería muy bien el aforismo que tanto predicó Leonardo da Vinci: pobre del aprendiz que no es capaz de superar a su maestro. Ahora dígame una cosa, aquí en el Perú, ¿alguien lo ha tomado en cuenta o lo ha reconocido, aún sabiendo que él ha estudiado y ha hecho más aportes a nuestra patria que el mismo von Humboldt? Nadie. Pero la cosa no queda aquí. Al salir de Bogotá, llegó a Lima a finales de 1825. Entonces el gobierno del Perú lo nombró en marzo de 1826 director general de Minería, Agricultura, Instrucción Pública y Museo.
Luego, en 1828, fundó la Escuela de Minas de Lima, lo que hoy es la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y, cómo no, el primer Museo Nacional de Historia Natural, Antigüedades e Historia del Perú, aquel que hoy todos conocemos como el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Y esto estoy seguro no se la sabían ni los mismos limeños que tanto nos ignoran y ningunean. Y si creen que hasta aquí llegó su obra, se equivocan. Mariano de Rivero además realizó estudios científicos viajando por todo el país. Por si no lo saben, también funda en Lima con Nicolás Fernández de Pierola y Flores la revista Memorial de Ciencias Naturales y de Industria Nacional y Extranjera, que publicó entre 1827 y 1829 artículos sobre la amalgación de la plata, explotación del guano, análisis de las aguas minerales de las fuentes termales de Yura y otras localidades de Arequipa, su verdadera patria de la que nunca se olvidó. Y cómo no, también realizó informes sobre las minas visitadas en el Perú y la descripción de los ídolos de oro, plata y cerámica. Por si fuera poco, estando en Chile, analiza las aguas del río Mapocho, algunos meteoritos encontrados en el desierto de Atacama y la geología de los alrededores de Valparaíso y Santiago. El presidente del Perú, el mariscal Ramón Castilla, lo nombró en 1851 cónsul general del Perú en Bélgica. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué peruano que no sea arequipeño ha sido condecorado alguna vez en Europa? No he oído hablar de nadie. Entonces sépanlo, amigos arequipeños, que Mariano de Rivero recibió del rey de Bélgica la Orden de Leopoldo y del rey de Dinamarca la Orden de Dannebrog. Bueno, la lista de estudios y publicaciones hechas por este sabio arequipeño de reconocimiento mundial, menos en el Perú, son innumerables. Como ya les dije, superaron con creces a las de su maestro y mentor Alexander von Humboldt. Y ahora, ¿quién puede decir lo contrario? Fue un arequipeño quien cumplió el aforismo de Leonardo da Vinci que decía: pobre del aprendiz que no es capaz de superar a su maestro. Y Mariano de Rivero lo consiguió. Soy Arturo García y este es su programa Loncos y Jalas. Quería verte, inolvidable, tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé sus lares entristecido con la pena de los hijos que se van. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muero
que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose la vida desde mi tierra querida para ver a mi bondad. Será mi alma asomándose la vida desde mi tierra querida para ver a mi bondad. El excelso y a la vez emotivo vals arequipeño de Mario Cabañaro, El Regreso, interpretado por Claudia Aguirre hace 21 años en el programa Mediodía Criollo de Televisión Nacional. Jamás un verdadero arequipeño se cansará de cantar este himno que representa pues el amor de un hijo por su linda tierra y madre, Arequipa. Y es que Arequipa es tierra de hombres y mujeres notables, como no los hay en ninguna parte de América, y no es una exageración. Bueno, quiero responder antes de empezar el programa a un gran amigo que voy a reservar su nombre, y que me ha preguntado el porqué de mi animadversión contra los limeños y en general contra el resto del país. Y voy a responder con sinceridad y mencionando únicamente 5 palabras claves que pintan en acuarela del más perfecto pincel la personalidad de los limeños: envidia, egoísmo, egocentrismo, egolatría, ego y nada más que ego. Sí, amigos arequipeños, Lima es la meca del egoísmo y tiene que sentirse, al igual que Narciso, el centro del universo para ser feliz, aunque sea pisoteando a los demás. Es ciertamente el centralismo un terrible mal que a este país le va a costar muchísimo poder desterrar alguna vez. Y si para ser feliz Lima, la capital, tiene que pisotear y someter a todas las provincias del Perú a su regalado antojo para vivir de ellas, lo va a hacer, porque así lo ha hecho durante 5 siglos de existencia, que la ha convertido en el más grande parásito de América. Pero lamentablemente hay un único lugar en este país donde jamás e históricamente sus habitantes se han sometido a sus caprichos. Y este lugar es Arequipa, la República Independiente, la patria de los libres. Por eso es que, contrario a lo que se cree, los arequipeños no son los que odian a los limeños, no, sino los limeños nos odian más bien a nosotros, los arequipeños, porque ellos nunca pudieron conseguir todo lo que nosotros sí hemos logrado en nuestra historia, hablando principalmente de hijos sobresalientes. Y por ello es que hay de parte de ellos, y esto nadie me lo podrá negar, una terrible xenofobia enmascarada y desplegada históricamente contra nosotros. Y les voy a poner un ejemplo bien claro y objetivo para que me crean. A nosotros siempre nos han dicho que somos hermanos, que en el Perú está unida la patria, unida la costa, la sierra, el centro y el sur. Esa es una verdadera mentira, amigos arequipeños. Los limeños no quieren esa supuesta hermandad y unidad con nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque en Lima han construido y siguen construyendo una imagen negativa totalmente de nosotros los arequipeños en este país, para que los del centro, el norte, la costa y la sierra nos desprecien y no permitan que sobresalgamos, porque no les conviene. Y esto se maneja desde las más altas esferas de la sociedad y educación limeña. Por ejemplo, sepan que hay un tal economista, y qué vergüenza que sea catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos, un tal doctor Vázquez Bazán, que ha publicado y difundido entre sus estudiantes un artículo periodístico vil, lleno de mentiras contra Arequipa y los arequipeños, para destruir nuestra bien ganada honorabilidad. Y ahora me explico por qué no hay ni un solo héroe nacional que sea arequipeño.
El artículo vil de este economista se llama La traición de Arequipa en la Guerra del Pacífico, un título con mucho marketing para destruir nuestro honor, y quizás ya muchos de ustedes ya lo han leído, porque está en internet por todas partes del Perú, y donde los arequipeños, de acuerdo a todas las mentiras que ha dicho este supuesto estudioso, son lo peor que hay en el país. Y se los voy a leer con puntos, tildes y comas para que sepan de lo que han sido capaces los limeños de sembrar odios en la juventud limeña, para que vean a Arequipa y a los arequipeños con desprecio, cosa que no hacemos nosotros, porque valgan verdades, no nos queda otra alternativa que defendernos, y a eso no se le puede llamar odio. No se muevan, que después de esta bonita canción les voy a leer esta terrible infamia de los limeños contra Arequipa. Damos inicio entonces al programa número 255 de Lonjos y Calas, transmitido desde la campiña de Sachaca en cadena con Radio San Martín para toda la República Independiente de Arequipa. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. 4 siglos forjaron la historia del baluarte de la libertad. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. Tierra hermosa de esas virtudes, nunca pierdas tu cálida fe, que por siempre tendrás juventudes que renueven laureles de ayer, que por siempre tendrás juventudes que renueven laureles de ayer. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. 4 siglos forjaron la historia del baluarte de la libertad. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. El hermoso himno de Arequipa de Aurelio Díaz Espinosa en música y Emilio Pardo del Valle en letra, por el coro polifónico y la Orquesta Sinfónica de Arequipa. Dentro de 19 años ya van a ser 5 siglos forjando la historia del baluarte de la libertad, como dice el himno. 5 siglos de historia impecable de esta linda patria llamada Arequipa, y no es posible que un catedrático y todavía de la Universidad Mayor de San Marcos esté difundiendo una infamia contra nosotros los arequipeños en todo el Perú, para que nos odien y nos hagan de lado. El título de su infamia, que consta de 150 páginas más o menos, se llama La traición de Arequipa en la Guerra del Pacífico, y les voy a leer el preludio de este artículo con puntos y comas para que sepan cuánto amor nos tienen los hijos de Lima, que tienen que estar inventando y manipulando la historia para sembrar odio en contra de nosotros. Escuchen entonces con atención. La traición de Arequipa en la guerra con Chile. La vergüenza oculta de la Ciudad Blanca, el mayor episodio silenciado de la historia peruana. Crónica de la sublevación del 25 de octubre de 1883 que derrocó al gobierno provisorio del Perú. El New York Times informó 19 días antes del golpe de Estado sobre la inminente caída del régimen de García Calderón Montero Cáceres,
4 días después del golpe de Estado, Arequipa se entregó sin combatir. Desde abril de 1881, la rendición fue promovida por el derrotista arequipeño Belisario Llosa y Rivero. Coroneles arequipeños Francisco y Germán Llosa Abril abandonaron sus posiciones defensivas en las alturas de Huasacache y permitieron el avance enemigo. El coronel arequipeño Luis Llosa Abril sublevó en la Ciudad Blanca a las tropas cívicas bajo su mando, el batallón número 7 de la Guardia Nacional. Arequipa recibió con los brazos abiertos al invasor chileno. Embanderadas con trapos blancos en medio de repique de campanas, chicha y flores, Paucarpata, Characato y Mollevaya dieron la bienvenida a los amigos chilenos. El alcalde mistiano Armando de la Fuente alojó con holgura y comodidad a los jefes y oficiales invasores de visita en la capital arequipeña, los mismos que en hechos de armas anteriores habían ordenado el repase de miles de soldados peruanos heridos. El Consejo Provincial de Arequipa alquiló y amobló 35 casas para el uso de los comandantes enemigos. Con similar fin, retó 15 casas en Tiabaya, Sachaca y Tingo. Muchos de los dueños colaboraron con el enemigo y renunciaron a cobrar alquiler en aras de la amistad chileno-arequipeña. El alcalde de la Fuente también aseguró el forraje para la caballada y mulas chilenas de paso por la Ciudad Blanca. Recolectó de los arequipeños las armas que se negaron a usar en defensa de la ciudad. Declaró que Arequipa estaba por la paz chilena, concesión territorial de Tarapacá, Tacna y Arica, y por tanto obedecía al régimen protegido por Chile presidido por Miguel Iglesias. La inventada batalla de Quequeña y los héroes que no fueron héroes. Amigos arequipeños, qué fácil es parcializarse y comerse el honor de alguien tirando las piedras y escondiendo la mano. Sí, que es lo mismo que diciendo medias verdades y utilizando notas apócrifas o falsas. ¿A qué me refiero? Este catedrático ignorante y mala fe, o mejor dicho, burro, como decía Martha Hildebrand, ha basado su artículo en publicaciones hechas en el diario The New York Times. ¿Pero qué publicaciones? Las que enviaban los chilenos a Estados Unidos falseando la verdad de la guerra para justificarse ante el gobierno de los Estados Unidos y preparar el camino para la firma del Tratado de Ancón, concesión territorial. Entonces, por eso se dice en el artículo claramente, y de eso no se ha dado cuenta este burro, estas claras mentiras. Arequipa estaba por la paz chilena, concesión territorial de Tarapacá, Tacna y Arica, y por tanto obedecía al régimen protegido por Chile, presidido por Miguel Iglesias. Para el buen entendedor, pocas palabras. Obviamente los chilenos estaban enmascarando la verdad ante el mundo, enviando esas notas a New York Times, y es una infamia o una traición a la patria que este catedrático burro tome como fuente histórica estos recortes del periódico del New York Times para embarrarnos y decirnos que los arequipeños somos traidores. Y esa clase de catedráticos tenemos en el Perú, amigos arequipeños, limeños que protegidos en sus cargos de eminencias en la universidad, mienten al país por el hecho de tenerles a los arequipeños un inexplicable odio. No se muevan que la defensa de mi patria Arequipa recién empieza. Por eso lo vuelvo a repetir sin remilgos, estoy orgulloso de no haber nacido peruano, sino más bien arequipeño.
fin. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, soy Arturo García el Chacarero. Estoy aquí una vez más para hacer tertulia de bonitos temas que a muchos de ustedes les interesa y les gusta escuchar. Siempre por Radio San Martín, de sábado a sábado, de 1 a 3 de la tarde. Damos inicio al segundo bloque del programa más esperado de Arequipa, Loncos y Calas. Estamos limpiando el honor de los arequipeños, que somos víctimas una vez más de infames campañas de desprestigio a nivel nacional. Esta vez por un catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos, que nos insulta diciéndole a todo el país que somos traidores, basados en notas de prensa que los chilenos hicieron llegar al New York Times. Bueno, y no crean que soy el único que salgo al frente contra estas patrañas. Lo hizo también la poetisa Ana María Cáceres Bellido al escribir que más bien pareciera ser una carta notarial a la conciencia de los peruanos y que dice así: para esa copla insidiosa de Arequipa del Misti, cuando vinieron los chilenos, ¿dónde Michi te metiste? Esa pregunta, hermanos, se las voy a responder, pues no han sabido aprender las historias de los peruanos. Se fueron a defender con coraje y con valor la bandera bicolor que el vecino osó ofender. Y derramaron torrentes de sangre, dieron la vida por nuestra patria querida, arequipeños valientes. Estaban en la batalla, sin refuerzos y maltrechos, esperando los pertrechos con una escasa vitualla. Aunque en alto la moral digna de nuestra excelsa raza, estando lejos de casa la lucha fue desigual. Hay héroes de esta guerra que arequipeños nacieron, como otros también vinieron nacidos en otra tierra. Pero por padre o por madre tienen sangre characata, y si vuelves a darme lata, vete a llorar con Basadre. Eso de Basadre no lo entiendo, pero como dice el Chavo del Ocho, de que se la rajan, se la rajan. Sí, amigos arequipeños, nosotros que somos tan rebeldes, tan orgullosos y tan libres como las aves, con las casas embanderadas con trapos blancos, en medio de repique de campanas, chicha y flores, ¿vamos a darles la bienvenida a los amigos chilenos? Se necesita ser un enfermo mental para creer que esto es cierto. Mi bisabuela Gavina, amigos arequipeños, una vieja picantera muy corajuda del Cerro de Sachaca, mató de un sartenazo a un soldado chileno que quiso abusar de ella. Y todavía dicen que en Sachaca se les dieron 15 casas para que se alojen estos delincuentes ladrones que hicieron muchos robos sacrílegos en la iglesia de Santa Gertrudis. No me fastidien. ¿Se dan cuenta, amigos arequipeños, cómo las mentiras tienen patas cortas? Así es, este limeño, ¿qué se ha creído? En cada palabra se huele la mentira y la insanía de este catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos, que a la vista se nota que nos tiene ley. Pero lo que más me duele es que digan que Arequipa no tiene héroes para la patria y que lo de los mártires de Quequeña es mentira. No se muevan, que ahora les voy a decir por qué afirmo que Miguel Grau no es el verdadero héroe de la Marina de Guerra del Perú, sino más bien Manuel Ugarte, un arequipeño olvidado a propósito. Ya regresamos.
Montonero arequipeño de Enrique Portugal Paredes y Jorge Wilce Reyes por los violines de Lima. Bueno, esta es solo una de las 1000 historias de heroísmo que han protagonizado los arequipeños en toda la historia del Perú, pero que jamás ha sido reconocida su valentía, intrepidez e inteligencia. El mito que voy a desbaratar es que el verdadero héroe de la Marina peruana no fue tanto así Miguel Grau como sí lo fue un arequipeño del Colegio Independencia, claro que sí, Manuel Ugarte. Nadie en este país lo conoce porque se prohibió hablar de él, porque opacaba a Miguel Grau, así es. Y es que la verdadera historia naval de la guerra con Chile, que nunca se ha contado, yo se las voy a contar y es como sigue. Un jovencito que acababa de egresar de las aulas del Colegio Independencia decidió estudiar medicina, para lo cual viajó a Lima, donde mientras estudiaba se convirtió en el mejor miembro de la primera compañía de bomberos del Perú, y aquí acometió su primer acto de heroísmo, al que Francisco Mostajo calificó con los adjetivos de arequipeño valiente y temerario. ¿Qué sucedió? Hubo una vez que para salvar a un compañero que en un incendio se encontraba herido en una habitación que el fuego devoraba, trepó por una pared y descendió por entre las llamas y el humo, y encontrando a su colega con una pierna fracturada, amigos arequipeños, se lo echó al hombro y salió en medio del fuego con su amigo en sus hombros, librándolo así de la muerte. Esto sucedió en medio de un mar de aplausos de todos los circunstantes que contemplaban el devastador incendio. Por tan gallarda y benemérita acción, le fue otorgado un diploma que testificaba su intrepidez y altruismo. Tenía que ser arequipeño el primer héroe de la historia de los bomberos del Perú. Pero esto solo fue el comienzo. Llega el año de 1879 y Chile declara la guerra al Perú, por lo cual decide inscribirse como médico de guerra, por lo que es asignado a la fragata Independencia, aquella que llevaba el mismo nombre de su colegio. Bueno, la primera incursión en la que participa fue pues el combate naval de Punta Gruesa, en la que la fragata Independencia, en la que él combatía, empezó a perseguir a la goleta chilena La Covadonga, la que intentaba huir a toda velocidad, perseguida por ellos. En tales circunstancias la Independencia tuvo un infortunio fatal, encalló con unas rocas superficiales ocultas por la marea que no figuraban en las cartas de navegación.
Con la Independencia hundiéndose, la Covadonga detuvo su fuga y regresó sobre sus aguas para eliminar a los indefensos náufragos de la Independencia, ametrallándolos sin compasión. Entonces este arequipeño valeroso, a pesar de que fue baleado en el muslo, aún así y cojeando, consiguió salvarse a tiempo de la muerte segura, tal y como lo hacían los incendios, e inclusive pudo en su hombro cargar a un compañero que se encontraba herido y que le habían destrozado la pierna. Y es allí precisamente cuando conoce a Miguel Grau, pues estando oculto cuando iba a ser ametrallado por los chilenos que lo descubrieron, apareció el monitor Huáscar y la Covadonga reanudó su fuga. El Huáscar auxilió entonces a los sobrevivientes y se pudo comprobar nuevamente otro acto de heroísmo de este arequipeño, ya que todos los sobrevivientes elogiaron su valentía haciendo vivas por él y no por Miguel Grau, quien presto de humildad no se le ocurrió mejor cosa que ponerse a sanar sus heridas, estando él también herido, mientras ellos lo aplaudían, y no a Miguel Grau, y le daban las gracias, porque si recordamos, él estaba estudiando para ser doctor e ingresó a la guerra como médico de a bordo. Todo esto sucedía a bordo del Huáscar y ante la atenta mirada de Miguel Grau, que valgan verdades, nunca se le vio agarrando una pistola, peleando cuerpo a cuerpo o en un acto de heroísmo semejante al del alfeñique Manuel Ugarte. Lamento del Misti del Torito don Ángel Muñoz Alpaca por el trío Yanaguara. Pero bueno, el arequipeño alfeñique, ya repuesto de estos duros momentos que le tocó vivir, pidió que se le asigne una nueva misión. Y aquí yo pienso que debieron dejarlo combatir en el Huáscar, pero Miguel Grau no quiso, porque era joven y rebelde como todo arequipeño y usualmente tomaba muchas iniciativas valerosas arriesgando su vida, cosa que le disgustaba a Miguel Grau, por lo que fue más bien asignado a brindar servicio en la corbeta Unión, que para que lo vayan sabiendo se convirtió en la verdadera yunta del monitor Huáscar. Juntos empezaron por realizar operaciones conjuntas y así sucedió.
en un nuevo acto de valentía que se daría el 12 de julio de 1879, en que la corbeta Unión, secundado por el monitor Huáscar, participaron en la operación de captura de las naves chilenas Adelaida Rojas, San Sillac y Adriana Lucía, y el día 23 de julio la exitosa captura del transporte Rímac, que aunque no lo crean, al ser capturada el primer peruano en abordar la nave rendida, subir al palo de mesana y arriar el pabellón chileno, fue nada menos que este alfeñique arequipeño, claro que sí. Y aquí hay una anécdota muy interesante que verdaderamente me hace recordar a la valentía y originalidad de los alfeñiques del Colegio Independencia, que cuenta: en la casa de esta corbeta, secundada decididamente por el Huáscar, en el que se capturó al transporte chileno Rímac, en el que venía, por si no lo saben, el escuadrón carabineros de Yungay, se dice que este arequipeño, al lanzarse en los botes para tomar posesión del buque rendido, él fue el primero en subir a bordo con mucho entusiasmo, mientras gritaba fuertemente ¡Viva el Perú! Entonces, al pisar su baranda, corrió inmediatamente al palo de mesana, arrancó la bandera de Chile de su mástil, la rasgó en dos partes y ambos jirones se los enrolló en la cintura. Entonces, cuando retornó a su nave, dijo a voz en cuello: esta bandera es mía y quiero que me la envíen a Arequipa, a lo que todos respondieron unánimemente ¡sí, sí! Y lo aplaudieron una vez más. Quiero que sepan, amigos arequipeños, que esta captura se constituye pues en uno de los hechos victoriosos más importantes de los peruanos en esta guerra, al punto de ocasionar la renuncia y destituciones de las más altas autoridades chilenas, cuestionadas por tan sorprendente suceso. Ahora díganme, amigos arequipeños, si Miguel Grau alguna vez acometió semejante acto de gallardía y liderazgo. Que yo sepa, nunca. Pero si creían que aquí acabó todo, se equivocan. Esto recién empieza. Así es que no se pueden perder la segunda parte de este, que es el más grande héroe de la Marina peruana, Manuel Ugarte, que se las voy a contar en el próximo programa. Nos vamos con La Traidora y La Benita de Benigno Bayón Farfán por Lula Valdivia. Ya regresamos. Me acariciabas, me acariciabas. ¿Para qué me acariciabas, me acariciabas, me acariciabas? Ay, traidora, teniendo dueño. Ay, traidora, teniendo dueño. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, se goza mejor que el dueño. Ay, se goza mejor que el dueño. Dame de tu boquita, de lo que comes, de lo que comes. Dame de tu boquita, de lo que comes, de lo que comes. Como dan las palomas a sus pichones. Como dan las palomas a sus pichones mi alma. ¡Uy, eso! Hoy es el gran día, día de mi hermana. Hoy es el gran día, día de mi hermana. Hay que festejarla con todita el alma. Hay que festejarla con todita el alma. Todo es alegría, cantan los jilgueros, el sol brilla más. Todo es alegría, cantan los jilgueros, el sol brilla más. Por nuestra hermanita, ¡viva la Benita!
chiquita y bonita. Tengo una hermanita, chiquita y bonita. Corazón del Misti, alma de su cielo. Corazón del Misti, alma de su cielo. Todo es alegría, cantan los jilgueros, el sol brilla más. Todo es alegría, cantan los jilgueros, el sol brilla más. Por nuestra hermanita, viva la Benita. La 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 la. Corazón del Misti, alma de su cielo. Corazón del Misti, alma de su cielo. Corazón del Misti, alma de su cielo. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, tres rapas al equipo ahí. ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Así baila. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Characatos querendones y nostálgicos, soy Arturo García el Chacarero y los saludo muy cordialmente. Les regalo mi corazón y los invito pues a que me acompañen en este programa hecho únicamente para nosotros los arequipeños y para hablar únicamente de nuestra querida Arequipa. Damos inicio a la segunda hora de nuestro programa. Bueno, muchos hemos oído hablar alguna vez de los zapatos caucachos. ¿Qué son los zapatos caucachos? Es pues el zapato típico de un arequipeño de la chacra de antaño. Tenía la característica de ser fabricado con cuero muy ordinario, una suela bastante gruesa y su principal peculiaridad que esta suela estaba clavada con estaquillas. ¿Y qué son las estaquillas? Son pues antiguos clavos de madera que hoy han sido reemplazados por tachuelas. Y es interesante porque con estos zapatos el chacarero hacía todas sus actividades, por lo que siempre andaban empolvados con barro o caca de vaca. Solo los limpiaban y los lustraban cuando tenían que ir a la misa o a la ciudad, y después igualito los andaban carando, y con ellos pues se iban a la chacra con la lampa en el hombro hasta que se los quitaban y se remangaban los pantalones y se ponían a regar, por lo que muchas veces la sequía se los llevaba. Otros, y quizás no tantos, los jondeaban a un rincón de la casa y se iban sin zapatos a la chacra, porque las taloneras les lastimaban la pata y preferían andar sin ellos, por lo que en sus patas se habían formado unos tremendos callazos que tenían mejor suela que los mismos zapatos caucachos. Bueno, pero el hecho de que estos se mojen era muy beneficioso porque las estaquillas se hinchaban y el zapato no rechinaba. Porque valgan verdades, cuando estos estaban secos, al caminar producían su ya clásico sonido de caucacho, caucacho, de donde onomatopéyicamente procede su nombre caucacho. Y graciosamente por esta misma razón, también muchos loncos le pusieron el adecuado nombre de zapatos con banda de japeros, porque el rechinar que producían era muy parecido a las marchas que se tocaban en una entrada de japo. Sepan, amigos arequipeños, que mi bisabuelo los usaba, mi abuelo los usaba, mi papá los usaba, y cuánto hubiera querido yo también usarlos por tener algo más sobre qué contarles a mis hijos.
Bueno, las dos zapaterías más populares que tuvo Arequipa en la producción de caucachos en la primera mitad del siglo pasado, o sea de 1900, fueron pues los caucachos de don Casildo Martínez, que quedaba en la calle Puente Bolognesi, y cómo no la del Fiero Machuca, que más que fabricar zapatos parecía que fabricaban herraduras para las extraordinarias patas o cascos de los loncos arequipeños de antaño. Este verso tiene su historia. Un día me estaba lavando la cara, en eso viene mi tata y me dice: ¿pa' qué te laváis? Voy a la ciudad a comprar un viridí. ¿Qué? A comprar un viridí. ¿Qué wiri wiri ni wiri wiri, carajo? Vaya usted a pastear la burra a la chacra. Bueno, pues. Y si viera este... ¡Ay, tatito! Me chipé. Y la burra se puso a jotimbear, casi me bota. En eso pues sale mi Alifonsa y me dice: «Oye, ¿pa' dónde te vais? ¿No vis que mi tata me manda a pastear la burra a la chacra? Primero cantame un versito de esos que sabís». Bueno pues, pero cuidado que te vais a enamorar de ese jala calzón sin forro. Acompáñame, Andrico. Ponsa mi ají verde, mi aliponsa mi ají verde, mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal. Muchos recuerdos me has dejado, muchos recuerdos me has dejado, cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal. Las papas las han leujado, las papas las han leujado, el maíz se lo han jaueo, el alfalfa se la han hachido. Las papas las han leujado, las papas las han leujado, el maíz se lo han jaueo y la alfalfa se la han hachido. Mi ají verde, mi aliponsa mi ají verde, mi chicha y mi caporal, mi chicha y mi caporal. Muchos recuerdos me has dejado, muchos recuerdos me has dejado, cuando estábamos en el maizal, cuando estábamos en el maizal. Las papas las han leujado, las papas las han leujado, el maíz se lo han jauido y la alfalfa se la han hachido. Este es el remate, cholita, de los paucarpatas, cholita, que siembran lechugas, palomitas y recogen nabo. Este es el remate, cholita, de los paucarpatas, cholita, que siembran lechugas, palomitas y recogen nabo. Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papas Juliata. Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como con papas Juliata. Una pampeña de antología, la Ildefonsa, con el dúo Paucarpata, don Antonio Tapia Arenas, el Chocomel, y Andrés Salinas Linares, el Andrico. Como dice mi gran amigo Luis Pareja Rivero, en su libro Arequipa y su música, son los más genuinos representantes del cantar lonco arequipeño. Esta es pues una grabación de 1975. Bueno, muchos se han preguntado siempre aquí en Arequipa cuál es el verdadero nombre, Ildefonsa, Elifonsa o Ilefonsa. Bueno, el primero es el correcto, Ildefonsa, pero jamás utilizado, porque los arequipeños de la chacra rara vez decían correctamente los nombres. En este caso, más bien la conocían a la chica del burro como la Elifonsa. Al igual como a la que se llamaba Julia le decían Julia, o al Edgar, Esgar, y así. Más bien Ildefonsa no es de ninguna manera correcto.
¿Y de dónde sale pues Ildefonsa? ¿Y qué significa? Naturalmente del almanaque. Sí, el único lugar al que se podía recurrir para buscar nombres era pues el almanaque. Y cómo no mencionar, amigos arequipeños, al famoso almanaque de Arequipa con las efemérides de Hipólito Sánchez Trujillo, que antaño utilizaban los loncos y los jalas para ponerles nombre a sus hijos. Y de allí que hay un montón de nombres de abuelitos y papás bastante raros y disonantes y hasta graciosos, como Geroncio, Arcadio, Mamerto, Eleuterio, Prudencio, Pancracio, Eleodoro, Pascual, Honorato, Filiberto y muchos más. Con el desuso de este calendario o almanaque terminaron pues los nombres cristianos de nuestros hijos, y ahora cómo abundan los nombres en inglés o de acuerdo a las novelas turcas o películas chinas e hindúes que hay en la televisión o internet. Ciertamente este almanaque de Hipólito Sánchez Trujillo era único en el Perú y América, ya que traía las efemérides, cálculos astronómicos que incluían los eclipses, las fases lunares, etc. Pero principalmente este almanaque lo compraban porque traía pues el calendario eclesiástico con los nombres de los santos que servían para que tanto los loncos como los jalas pusiesen nombres cristianos a sus hijos. Y es que es una costumbre 100% española que hemos heredado de la madre patria, como es el caso de Mariano Melgar, que en realidad se llama Mariano Lorenzo, debido a que 2 días antes de que él naciera era la fiesta de San Mariano, y el 10 de agosto, día de su nacimiento o de su santo, es pues el día de San Lorenzo. Por eso es que se llama Mariano Lorenzo. Y es que definitivamente se tuvo que recurrir al almanaque para ponerle sus 2 nombres. Bueno, basados en este almanaque cristiano, ahora les quiero presentar el Gualali, un poema lonco de don Félix García Salas, el Sachaquita. La cosecha de los lonjos siempre terminaba en jarana. El Gualali nunca faltaba, era el premio a su trabajo. Comenzaba con un carajo y terminaba en la mañana. Estrujando sus guacalis metían la mano los capitanes, don Santos Yoque con vino, don Pancho Cabullas con trago, y con la chicha el patrón tacaño. El Bartolo con el Valentín tocaban las 2 guitarras, el Apolinario y el Eustaquio con su gruesa voz cantaban, mientras que el Policarpio y el Gempiu del Melesio con fuerte trago sonjaban. El Eufrasio ñato de risa jugaba con el Gempiu del Elisbar, el Quintín agarraba a la Tercila, el Cupertino a la Eucolástica, el Cleto y el Matías y don Nico a la Adelaida, la Pina y la Eudosia, a chanjar papas en la era como el gallo y la gallina a la marinera, hasta sacar el polvo del suelo. Todos al cual mejor se movían. El urbano arrastró a la Barbarita cuando miraba a su marido severo, que coloreado como un pavo fue a rescatarla del atrevido, y como estaba hervido por el trago, se le puso bien insolente, lo carajeó como un valiente y comenzó la tostadera. Le volteó la nariz de un puñetazo sacándosela de su sitio, y 5 pa' la 1 se la dejó al conchudo del urbano. Donde hay gente, no muere gente, dijo el más serio de don Antero. Leje pa' un lado, leje pa' el otro. La Brígida agarró de las trenzas a la Clotilde y barrió el suelo con ella, con sus polleras como chalina. La Clofe surqueándole la cara a quien se le encontraba. Una cospiadera a todo dar. Don Juan de Mata y don Benedicto se carcajeaban de risa en un rincón, pero doña Águeda, la dueña de casa, de cólera les arreó un baldazo de agua, de los rocotos más picantes. Al otro día don Pancracio y don Tircio, tuitos joyos comentaban en la esquina de la Recoba. A ver, fíjate lo que ha pasado ayer. ¿Quién no la ha conocido a esa mujer? ¿Qué se ha creído el celoso del Severo? Cuando un burro rebuzna, es que la burra está dispuesta. ¿Para qué tenía tanto miedo si su huisgo es honrada? A ver ahora, ¿qué dirá el patrón? El que está más fregado es el Casimiro. Como membrillos se los han dejado. Al Esliván la oreja le han mordido, casi se la han sacado pa' faldeador. El pobre siriaco está peor.
se ha pasado los dientes como tostado. Ahora está con su boca como nicho. Al Cancio riendo lo han dejado. La quijada se la han sacado de su sitio. El Tobías todavía sigue sintiendo las campanas del Año Nuevo y el Juvenal las estrellas de Navidad. Barajo, eso saca uno de ser bueno. Todo por un joronta cruzado, unos en el calabozo tiritando, otros los pantalones surciendo. El Año Nuevo triste te van a recibir, sin pago, y todo porque santo, por haber tincado lo ajeno, lo que va a disfrutar el dueño. Bueno, no se tiene consignada en la historia de América Latina, sin contar por supuesto a Brasil, que jamás haya existido algún rey en estas tierras. Hasta hoy, lo más lejos y lo más alto que había llegado a ser un americano, peruano y en este caso un arequipeño fue el de virrey. Así es, estamos hablando de Pío Tristán, el último y único virrey nacido en América, nacido en Arequipa. Más de eso no se sabía, pero increíblemente no había sido así. En los anales de la historia arequipeña también se tienen noticias de un rey, sí, el único rey de las Nuevas Indias. Y ya en el programa anterior lo habíamos adelantado. En las tradiciones peruanas de Ricardo Palma se hace mención a un tal Pedro Pablo Rosell, arequipeño residente en el centro de la ciudad de Arequipa, que decía ser el príncipe heredero de Camaná, según revelación que le hiciera el propio arcángel San Miguel, y que por tanto esperaba poseer su reino, esto en los primeros años de 1800. Ciertamente había sido un loco que finalmente falleció en 1823, convencido de ser un príncipe de sangre azul, heredad y linaje real. Un siglo más tarde apareció otro loco, también de nombre Pedro, pariente lejano de Juan José Montúfar y Fraso Apieto del Corro, marqués de Selvalegre, quien reclamó el título de rey de los arequipeños, y según una nueva revelación, había sido esta vez el propio exarcángel Lucifer quien le había otorgado en sueños este título real. Amigos arequipeños, aunque esto parezca un chiste barato o una broma de mal gusto, ciertamente este loco pariente lejano de don Juan José Montúfar y Fraso Apieto del Corro, marqués de Selvalegre, se llegó a convertir en un verdadero rey y a poseer un reino de verdad en un castillo almenado escocés de una lejana tierra, cosa que ni siquiera pudo conseguir el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en sus delirantes sueños. Nadie podría creerlo. Verdaderamente, un día se fue a ocupar el cargo real que le correspondía por una herencia insólita que de la noche a la mañana lo convirtió en un monarca, en un verdadero rey. No se muevan, que después de esta canción les voy a contar en qué parte quedaba su reino, cómo era su ejército y cómo era su castillo almenado escocés. Ahora mi alma, bueno, ay, es rico, ay, mi vida, ahora. La sirena, encantadora como no, la sirena, encantadora como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, torre de Babilonia, para quererte como no, torre de Babilonia, para quererte como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no, ay dile, dile sí, ay no le digas no, encantadora como no. Todos viven amando, yo solo muero como no. Todos viven amando, yo solo muero como no. Ay dile, diles, ay no le digas no. Encantadora como no. Ay dile, diles, ay no le digas no. Encantadora como no. Oh triste hermano,
encantadora como no. La sirena, encantadora como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Torre de Babilonia, para quererte como no. Torre de Babilonia, para quererte como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Todos viven amando, yo solo muero como no. Todos viven amando, yo solo muero como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Ay, dile, dile sí, ay, no le digas no. Encantadora como no. Los incomparables hermanos Dávalos, Víctor José y la marinera arequipeña Soy Sirena de Benigno Bayón Farfán. Si hay un privilegio del cual verdaderamente nos podemos jactar los arequipeños, es pues el haber tenido un hijo nacido en estas tierras que en 1824, por orden de la Audiencia del Cusco, fue declarado el último virrey del Perú y por ende de las colonias americanas de España. Sin embargo, esto no había sido lo único en cuanto a la realeza se trata. Los arequipeños tuvimos un rey, Don Pedro I, que reinó durante muchos años en un castillo almenado escocés. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aunque parezca increíblemente, antiguamente los criminales comunes y a los locos de atar los encarcelaban en un mismo lugar, la prisión. Y esto pues a falta de sanatorios mentales o manicomios, por lo que cierto día algunos presos y locos de Arequipa fueron llevados a la nueva cárcel central del sur, conocida después como Siglo XX, porque se encuentra en la calle Siglo XX. Si bien los torreones y los altos muros con sus almenas ya estaban levantados y le otorgaban el aspecto de un castillo medieval, es que cuando a don Pedro Montúfar lo metieron por violento al interior de esta cárcel, él vio que en realidad estaban devolviéndole su reino con el respectivo castillo en donde reinaría por siempre. Y es que todos sabemos que la cárcel del siglo XX es en realidad una obra de arte arquitectónica, ya que emula la grandeza de los reinos y palacios escoceses. Lo cierto es pues que los carceleros del lugar sabían que si reconocían el título de rey al susodicho don Pedro I, se evitarían disgustos y peleas seguras a futuro, por lo que no solo ellos sino también los 12 presos cuerdos le daban un trato adecuado y vivían la experiencia como un juego, quizás el único con el que podían disipar sus aburridas vidas sin libertad. Entonces, mientras el rey don Pedro veía a su alrededor un reino antiguo con habitaciones suntuosas, una guardia imperial, miembros de la corte, caballerizas y su corona bien puesta sobre la cabeza que le hicieron los reos de una lata de aceite, los presos solo miraban celdas frías y pequeñas, guardias antipáticos, corredores y patios yertos y a loco don Pedro impartiendo leyes y ordenanzas en su reino. Así es, amigos arequipeños, por primera vez en la historia a un loco se le hizo realidad su sueño. En este caso, ser un rey viviendo en su propio castillo. Bueno, y así por un largo tiempo el estatus de este monarca se mantuvo y no fue sino hasta la llegada de 60 presos nuevos que fueron trasladados de la antigua cárcel que quedaba en el Fundo del Fierro al castillo del rey Pedro, que las cosas vinieron a cambiar radicalmente. Así es, si bien a un inicio los reos no entendían por qué sus antiguos compañeros de celda le rendían pleitesía al hombre de la corona de lata, algo les dijo que como nuevos que eran no debían romper viejas costumbres y usos, especialmente si se trataba de la cárcel, por lo que el rey don Pedro I siguió gobernando. Y viendo que su ejército imperial había crecido, se prometió a sí mismo que debía hacer algunos cambios en su reino, por lo que ordenó capturar a un falso príncipe que deseaba gobernar su reino y que no era otro sino el director o el alcaide de la prisión.
Finalmente, algunos guardias rebeldes fueron vencidos y desarmados y el rey Pedro tomó el castillo, es decir, tomó el control pleno de la cárcel. Lo que había sucedido en realidad era un motín de presos. La noticia del motín carcelario no se hizo esperar en la ciudad y pronto una guardia enemiga enviada por el gobernador Olivera tomó las afueras del castillo y amenazó atacar y tomar el reino del rey Pedro, pero este, con ayuda de su ejército armado hasta los dientes, empezó a disparar por entre las almenas del castillo, que de momento se vio inexpugnable y no había escalera que fuera derrumbada hacia afuera, con desmedro de sendos guardias nacionales a cuestas. Amigos arequipeños, a los 2 días de fiera contienda quedó claro que la cárcel había sido hecha para evitar las fugas, pero a la vez era un recinto imposible de tomar desde afuera, por lo que en sesión de autoridades a un miembro civil de la sociedad arequipeña y conocedor del contexto sobre el rey Pedro I se le ocurrió un plan que consistía en inventar el arribo de un monarca vecino, el rey de Ica, quien traía regalos y buen pisco, al cual ataviaron con un traje de carnaval de rey mago, con toda su corte, 20 soldados también disfrazados. Y al solicitar el ingreso al supuesto reino, y aunque a alguna autoridad le pareció una idea absurda, pues podían engañar al loco Pedro, pero nunca a los reos de la cárcel. No obstante, la idea fue aprobada y funcionó. Y las cosas les resultaron bien a las autoridades arequipeñas, pues aunque el poder del rey Pedro inició primero de forma solo simbólica e inventada por el aburrimiento y las circunstancias, en realidad y con el tiempo se había convertido en toda una práctica efectiva y real. Todos acataban las órdenes del rey Pedro, pues aunque loco, había demostrado gran sabiduría y justicia con los suyos. Así que no hubo nadie que pudiera oponerse a las órdenes del rey para dejar pasar a los nuevos invitados a su castillo. No será necesario contar lo que siguió, solamente decir que la cárcel y el castillo de la avenida Siglo XX volvió a ser tomada por las autoridades y la Guardia Nacional sin mayor derramamiento de sangre. Desde entonces, por decisión unánime de la alcaldía y la gobernación, se decidió apartar a los locos de las cárceles de criminales, por lo que se puede decir que el rey Pedro sentó precedente y se llevó en calidad de monarca a otro reino suyo, al norte de la ciudad, donde otros locos como él lo recibieron con pleitesía y lo aclamaron como su nuevo líder, el rey Pedro I de Arequipa, un rey que murió muy anciano en una posada para dementes en Yura Viejo en 1968. Una interesante historia, amigos arequipeños, recopilada por Pablo Nicoli, que ciertamente nos dice que hasta los locos son legendarios en esta tierra. Ay, qué bonita, de la camilla florida eres tú, cielito azul, chácara verde, huerto aromado de flores y frutos. Caimeñita, y qué bonita, de la camilla florida eres tú, cielito azul, chacra verde, huerto aromado de flores y frutos. Esta pampellampa, las caimeñas bellas muchachas arequipeñas, son hijas del tierra hermosa del sol. Esta pampellampa, las caimeñas bellas muchachas arequipeñas, son hijas del tierra hermosa del sol.
la piña florida eres tú, cielito azul, chacra verde. Huerto robado de flores y frutos. Esta pampilla para la esquina, bella muchacha de Quimeña, son hijas del Cristín, que rebosa en el sol. Esta pampilla para la esquina, bella muchacha de Quimeña, son hijas del Cristín, que rebosa en el sol. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, ¡Ra por Arequipa! ¡Isla! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. ¡Baila, mamita, baila! Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, loncos y calas, chuscos y finos, calzón sin forro y culo calas. Soy Arturo García y ya estoy de vuelta con ustedes con este mi programa que una vez más llega a todos ustedes con mucho cariño. Un programa pues de bonitas tertulias que más allá de entretenerlos y hacerles pasar una bonita tarde de nostalgia arequipeña, este programa tiene el sagrado fin de rescatar y revalorar la verdadera identidad de nuestra querida tierra Arequipa, la patria de los libres. Empezamos el último bloque del programa. Bueno, mañana es 31 de octubre, una fecha cabalística, a decir por supuesto de la tradición mundana de Norteamérica y Europa, donde básicamente se originaron estos mitos o leyendas que desembocaron o terminaron finalmente en la creación de la mundialmente conocida fiesta de Halloween. En realidad, a nosotros los loncos y calas arequipeños, orgullosos de nuestra tierra y sus tradiciones, no nos interesa hacer un análisis de esta tradición, que dicho sea de paso, nadie que la festeja sabe por qué lo hace, al igual que sucede con la canción criolla, que nadie sabe por qué le rendimos homenaje al vals limeño diciendo que es el sentimiento de todo el Perú, si no considera a ningún otro género peruano dentro de su repertorio, más que únicamente a lo que canta el Sambo Cabero, Eva Illón, Óscar Avilés, la Bartola, la Lucía de la Cruz, qué sé yo. Bueno, los que quieran hacer una cacería de brujas, que lo hagan. En realidad, a nosotros solo nos interesa conocer, y a mí particularmente, todo aquello que alude a nuestras verdaderas tradiciones y costumbres, o sea, a Arequipa y a los arequipeños. Entonces, esta última tertulia va a estar pues muy interesante, porque les voy a hablar de otra de las pruebas que nos demuestran que todas las tradiciones y costumbres de Arequipa llegaron de España, principalmente de Andalucía. Yo soy guaranquillo brujo, a mucha honra yo lo grito, y a la hembra que no me quiera, ay caracho, a la fuerza se lo quito. Yo soy de la tierra noble, la cuna de los campeones, ante las hembras y machos improvisan pabellones. Ya dejaron de ser naves las escobas y las velas que transformaban buena vez
a las brujas malagüeras. Ahora nosotros lo hacemos con pericia y profesión. Realizamos nuestros viajes con vuelos por propulsión. Ustedes recordarán hace unos años atrás, cuando los gringos judíos impresionaron al mundo con tanto bombo y platillo, no sabiendo que ya fuimos 500 años atrás los brujos de Guaranguillo. Cuando Astron llegó a la luna, se quedó un momento frío al mirar la tracalada de brujas de Guaranguillo. Quiso acostarse con una, pero se tiró en vacío. El gringo desconsuelado por tirar sus jotindeadas se le jaló el calzoncillo. Dirán que soy mentiroso y es la purita verdad. Y es muy fácil la receta, yo se las puedo enseñar. A ver pues pronto, lápiz y papel, para empezar pa' guarolear. ¿Ya están listos? ¿Ya? A ver pues. Peras verdes de Tiabaya, los brembrillos de Ochomayo, y una bruja socabaya, mamacita, montada en su buen caballo. Habas y hojas de chihuata, chicha, usma de Sachaca, y una bruja guaranguilla montada en su burra flaca. Anisao en vinajera y el calzón bien amarrado, y hay que aventarlo a correr a caracho como brujo condenado, hasta romper la barrera pa' pasar pa'l otro lado. Yo soy Guaranguillo brujo, lo grito a todo plumón y lo defiendo, carajo, con tuitito el corazón. Los guaranguillos llegaron primero a la luna con el recordado y gran amigo mío, don Ángel González, el brujo mayor de Guaranguillo. Bueno, son tantas las tradiciones que quizás nunca terminaría de nombrarlas, pero hoy, dadas las circunstancias, voy a hablar de las brujas arequipeñas, que aunque no lo crean, tienen su raíz maternal también en las brujas españolas, que llegaron por estas tierras y jamás se fueron, por lo menos de la tradición popular. Y es que para remontarnos al pasado con mucha exactitud, yo me voy a basar en el libro interesantísimo que publicó en Sevilla, España, Rafael Martín Soto, en el que habla de los hechizos y brujas en la Andalucía de la Inquisición, y que ciertamente, sin exagerar, pareciera que estuviese escrito más bien basado en las mismísimas brujas arequipeñas que desde antaño hechizaron a los lonjos en las picanterías. Este interesante libro de Rafael Martín Soto nos transporta pues a los tiempos de la Inquisición, en que la Iglesia Católica en Andalucía perseguía a aquellas mujeres que se dedicaban a estos menesteres ilícitos en los que se consideraba adoraban al diablo, cual mismo aquelarre como en las historias que se cuentan en las viejas leyendas de Guaranguillo. Y es que nadie lo puede negar, la magia y la brujería había formado desde muy antiguo parte de la vida de los andaluces. Entre los siglos XVI y XVIII, las hechiceras, perseguidas ya por los tribunales ordinarios y la Inquisición, se afanaban no solo en hechizar a sus víctimas, sino también en curar enfermedades, ganar dinero fácil y principalmente lograr el tan ansiado secreto de la eterna belleza y juventud. Y aquí hace su aparición pues el autor malagueño Rafael Martín Soto, de quienes estoy hablando, que recogió estas labores sobrenaturales en la religión y las plasmó en su libro Magia y Vida Cotidiana, Andalucía, siglos XVI al XVIII. Entonces él decía: no entiendo cómo no se había valorado antes la riqueza de la hechicería andaluza, tan famosa, e inclusive mucha gente de otras partes de España y Europa venían para aprender el arte de ser bruja y cómo hacer verdadera magia. Y agrega ciertamente el Centro de Estudios Andaluces que esta memoria gitana forma parte de la identidad de Andalucía.
¿No les está pareciendo ya algo familiar estas afirmaciones, amigos arequipeños? ¡Claro que sí! Echen la chicha al suelo hasta que se forme polvareda, porque toda la gente peruana es muy buena jaranera. Y adentro con mis mandolinas criollas. Las Brujas, una adaptación de las mandolinas criollas. Pero bueno, sepan que muy similarmente a lo que sucedía en América colonial y más específicamente en Arequipa de esos siglos, las brujas andaluzas hicieron que la brujería y la magia forme parte de la vida cotidiana de muchas personas, que solían solucionar sus diferentes problemas asistiendo a buscarlas a las brujas, problemas como los de amor, dinero y venganzas. Y eran tan buenas y efectivas que hasta el mismo diablo dicen que decía: de las únicas mujeres que jamás me voy a fiar es de las andaluzas. Ciertamente había una línea delgada entre la realidad y el misterio, que pronto llegó a formar parte del imaginario social, tan igual como sucedía en Arequipa en tiempos de la colonia con las andaluzas hechiceras de las picanterías populares, un ideario que ha quedado por siempre sembrado en las mentes de infinidad de pueblos arequipeños como Guaranguillo, Guasacache, Sachaca, Huacucharra, Guairondo y Huancarqui, donde aún se puede comprender el por qué esta tradición andaluza de las brujas echó sus raíces en las picanterías arequipeñas. Entonces, si uno se da cuenta, este gran rompecabezas empieza a tomar forma. En América, a la llegada de los españoles con sus respectivas tradiciones y costumbres andaluzas, rápidamente se impuso esta antiquísima tradición mágica de las bellas brujas, que por lo general despachaban chichas o bebidas, como lo hacían en las tabernas de Andalucía, también lo hacían en las picanterías arequipeñas, donde desbordaba la presencia de chacareros, que eran las principales víctimas de los elixires mágicos que atontaban o enloquecían a los jóvenes enamoradizos.
Y si uno profundiza aún más el tema de las antiguas leyendas del aquelarre, podrá encontrar aún mucho más similitudes, como aquel común baile de las brujas en torno al diablo que ventosea sufre de gusto por verlas bailar y besarle el rabo con el conocido osculum infame, tal y como se cuenta en las viejas leyendas de Guaranguillo y Guacucharra. Bueno, como siempre, amigos arequipeños, me ando metiendo en camisa de 11 varas. El tiempo nuevamente me ha vuelto a hacer una mala pasada, pues ya se me agotó el tiempo para seguir contándoles historias de brujas y picanteras, por lo que esta tertulia queda pendiente para otra chichita que nos tomaremos el próximo sábado. ¿Acaso no en una picantería de Guaranguillo o Sachaca? ¡Claro que sí! Marinera arequipeña por Don Ángel Muñoz Alpaca el Torito y el trío Yanaguara. Linda música arequipeña que espero que mañana también la escuchemos. Todo no solamente es Lima. Quiero antes de irme hacer llegar pues un gran saludo a mi primo Ángel Luque Vegaso, que siempre nos escucha en el Cerrito de Fátima Yanaguara. Para ti, primo, que eres también nuestro hincha número 1, un gran abrazo. Y como no, también quiero reiterar el saludo a Josecito Pacheco, que nos sintoniza en el Palacio de Sachaca. Bueno, viendo la hora agotada y con las tripas que están cantando de hambre y al son de batán y chaquena, agarro mi guitarra, me pongo la lampa en el hombro, me meto un poco de tostado en la boca y me voy jotimbeando de alegría. No sin antes decir ¡que viva Arequipa! Un arequipeño, no hay problema, hermano, que bastante arequipeño tenemos. Esa es nuestra especialidad. Es lo curioso de los dávalos. En los Estados Unidos gusta mucho la música del sur. Es lo que más cantamos. Es lo que más cantamos. A ver, ¿qué cantamos de Arequipa, Pepone? Vamos, muchachos, escuchen con tranquilidad. La última grabación de los dávalos en los Estados Unidos. Les va a gustar mucho.
inolvidable tierra querida. Arequita, ciudad blanca de mi amor, embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé mis lares entristecido, con la pena de los hijos que se van, un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu dolor. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu dolor. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequita, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequita, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida